¿Cómo nos explica la Biblia esto? Ustedes saben que en el hebreo y en el griego y en la cultura de aquel entonces, ellos eran muy pictóricos. A ellos les encantaba usar metáforas y les encantaba usar símiles y hacían hipérboles. Y ellos con su lenguaje pintaban cuadros y hacían narrativas y eran contadores de cuentos. Así era su cultura. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, la Biblia en general, el Nuevo Testamento en particular, es así. Para que nosotros entendamos verdades que son profundas, siempre nos la ilustra, con símiles o con metáforas o con cualquier cosa, pero nos la ilustra. Entonces, todo este tema complejo que yo les acabo de explicar, la obediencia pasiva, la obediencia activa, la doble imputación y todo ese montón de cosas que son temas en verdad teológicos, la Biblia nos lo ilustra con metáforas. Y usó particularmente 4. A una le dice la propiciación, la otra es la redención, la otra es la justificación y la otra es la reconciliación. No se preocupen porque vamos a ahondar en cada una de ellas y vamos a ver lo fácil que la Biblia lo pone para que nosotros comprendamos todas estas realidades de teología profunda. Veamos la propiciación. Propiciación viene de apaciguar la ira. Ya oímos que Jaime nos explicó el tema de la ira de Dios, que como resultado de su santidad y su perfecta justicia, demanda un castigo ante el infractor y ese castigo, esa sentencia se denomina ira. Entonces, la propiciación es, en términos generales, no solamente aquí, en términos generales, es que un pueblo o una persona lleva cosas a donde una divinidad para poder aplacar su ira. A ver, en la Polinesia antigua, cuando el volcán empezaba a hacer erupción, tomaban unas vírgenes y iban y las tiraban por el cráter, porque ellos decían que ese sacrificio de las vírgenes aplacaba, propiciaba la ira del dios volcán. Entonces, ese modelo lo toma la Escritura y dice, es que en Cristo hubo propiciación por nosotros, ¿verdad? ¿Dónde? En la muerte sustitutiva de Cristo. La ira de Dios, y yo sé que lo que les voy a decir, ustedes dicen, pucha, se volvió loco. Hay una ira de Dios reservada para cada pecado que ha cometido cada ser humano en toda la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Hay una respuesta de la justicia de Dios ante el pecado, para cada uno. Como Cristo nos sustituyó, por eso el tema de sustitución era tan importante, como Cristo nos sustituyó en la cruz y se atribuyó nuestro pecado, adivinen la ira de quién fue descargada en la cruz sobre Cristo. La ira de Dios. Porque Cristo, al atribuirse nuestro pecado, tenía que recibir el castigo correspondiente a tal pecado. Entonces la ira de Dios es descargada sobre la cruz de forma tal que no sea descargada sobre nosotros. Por eso el principio de sustitución era tan importante. Cristo dijo, sobre aquellos que yo voy a salvar, voy a recibir la ira de mi Padre en su lugar, para que no sean ellos los que la reciban, sino que la reciba yo por ellos. Cuando entendemos ese principio, yo les pido por favor que recuerden esto hoy en la tarde que van a pecar, pues nosotros pecamos todo el tiempo. Cada vez que vayamos a pecar, pensemos en eso. Ese pecado que estás a punto de cometer, Cristo en la cruz recibió la ira de Dios por él, por ese pecado precisamente, ese que vas a cometer. Porque una vez que uno entiende este principio, uno empieza a tratar de no pecar, créanme. Uno empieza a tratar de no pecar. Dicho sea paso, cuando uno habla de salvación, no es que uno es salvado del infierno, es que uno es salvado de la ira de Dios. La salvación que Cristo provee nos está salvando de su Padre. No sé si usted lo ha pensado así. Nos está salvando de su Padre. En vez de recibir la descarga, la ira de Dios, vamos a recibir su amor.
Ese es el proceso. En el templo, ahora vamos a ir al templo, los sacrificios esos que estábamos hablando antes. En el templo, la gente llevaba al animalito para que el animalito muriera. En otras palabras, para que el animalito de alguna forma sirviera de satisfacción de la ira de Dios que estaba destinado al pecador. Y como al animalito se le trasladaban los pecados, entonces el animalito recibía la ira de Dios que correspondía al pecador que llevó el animalito al templo para ser sacrificado. Por eso es tan importante, por eso empecé con esos dos términos, el de expiación y el de sustitución. Porque el animalito en el templo, en el Antiguo Testamento, sustituye al pecador para que la ira de Dios cayera sobre él y no sobre el pecador. Eso no es invención del pecador, eso fue invención de Dios, porque lo que él estaba haciendo era, programándonos no es la palabra correcta, mostrándonos lo que iba a pasar después, para que lo pudiéramos entender bien. Entonces, en el templo de Jerusalén, la ira de Dios era apaciguada, usemos el término bíblico, propiciada, de forma tal que el castigo caía sobre el animalito y no sobre el pecador. El libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento para mí es de mis libros predilectos, porque hace una mezcla de todas estas cosas y nos las explica bien. Dice el autor del libro de los Hebreos, que no se sabe quién fue, que en el templo divino que está en los cielos, en el tabernáculo precioso que está en los cielos, no hecho por hombres, la ira de Dios es apaciguada por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo se explica esto? Leemos el libro de los Hebreos. Fue pues necesario que las figuras de las figuras celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, o sea, no entró al templo, no fue al templo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como ocurría en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, en el día del perdón, el Yom Kippur que explicamos. Dice, porque de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De forma tal entonces que el modelo de propiciación que nos enseña la Biblia nos lleva necesariamente a pensar en el templo donde se oficiaban esos sacrificios. La ira de Dios es aplacada en el templo, pero esta vez en un templo ya no el que era figura terrenal, sino en el templo celestial, donde es descargada sobre el sustituto del ser humano, el eterno Hijo de Dios encarnado en Jesús de Nazaret. Por tanto, al ser descargada en Jesús, no es descargada en nosotros. De ahí que podemos tener paz y de ahí que podemos tener esperanza. De otra manera no podríamos.